Soy Daniel Robalino de Robalino Abogados. Bienvenidos a este nuevo What's New on Antitrust. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante: las prácticas desleales como una de las conductas reguladas por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado de Ecuador. Ustedes me preguntarán, ¿qué son las prácticas desleales bajo el régimen ecuatoriano? Las prácticas desleales son todo acto o hecho contrario a los usos y costumbres honestos en las actividades de comercio. Concretamente, estas prácticas se regulan como cuasidelitos civiles. Desde la óptica específica, son infracciones de peligro. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, que como son un cuasidelito, no requieren acreditar conciencia o voluntad. Y segundo, como constituyen infracciones de peligro, no se requiere demostrar un daño efectivo, sino la capacidad de generar un daño potencial. Esto es importante, porque estas infracciones que están incluidas en el régimen ecuatoriano, en la misma ley de libre competencia, que es la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, pueden llegar a sancionarse de la misma forma que una práctica anticompetitiva o una infracción al régimen de libre competencia. Esto no sucede en todas las legislaciones y muchos países, como nuestros vecinos, Colombia o como España, regulan las prácticas desleales en una ley distinta a la ley que regula la libre competencia como una práctica contraria al régimen económico. Ahora, ¿qué características deben cumplir las prácticas desleales para constituir una infracción bajo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado? Son algunos. Primero, es importante que ustedes conozcan que pueden adoptar cualquier forma y en cualquier actividad económica, incluyendo actividades profesionales y también actividades publicitarias. Por eso, aquí en Robalino tenemos una práctica, la práctica de Legal Marketing, que se especializa en asesorar a nuestros clientes, multinacionales, grandes corporaciones locales y pequeñas y medianas empresas que tienen una extensa actividad publicitaria. Segundo, como regla general, para que la práctica desleal constituya una infracción al régimen de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, esta práctica debe tener la capacidad de falsear el régimen económico, es decir, que pueda impedir, restringir o limitar la libre competencia. Y tercero, debemos entender que existen también excepciones a lo que mencionábamos anteriormente. Y estas prácticas desleales serán también sancionables en el Ecuador cuando tengan la capacidad, aunque no afecten el régimen económico, de afectar de manera sustancial a los consumidores o usuarios de un bien o servicio. ¿Cómo están tipificadas las prácticas desleales en Ecuador? Los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado nos dan las pautas, pero específicamente tenemos que enfocarnos en aquellas que son más comunes: los actos de confusión, engaño, imitación o denigración de competidores, clientes, proveedores o usuarios. Pero también es importante comentarles que los actos de comparación, la explotación de la reputación ajena, la violación de los secretos empresariales o la inducción a la infracción contractual son otros de los tipos regulados que han sido ampliamente litigados en nuestro país, así como también han sido investigadas y de forma recurrente aquellas prácticas desleales que provienen de la violación de norma en distintos mercados. Por ejemplo, ha sido usual verlo en productos de consumo masivo, personal care y desde luego en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque ciertos productos se han comercializado sin cumplir la regulación sectorial que le es aplicable. Y finalmente, también quiero dejarles como nota un tema importante. En el Ecuador,
las prácticas agresivas de acoso a los consumidores constituyen una práctica desleal que merece la pena analizar en su matriz de riesgo y en su programa de cumplimiento. Más allá de entender cuáles son las prácticas tipificadas, debemos explicarles a ustedes cómo analizar. Y para esto hay algunas pautas que podemos ver en estos minutos. Primero, tenemos que entender el concepto del consumidor medio, ¿sí? Este es un consumidor medianamente razonable e informado. No cualquier denuncia que ustedes reciban podría entrar en estos preceptos y consecuentemente ser sancionable. Segundo, es importante hacer un análisis caso por caso de una práctica que les genere preocupación o de una práctica que haya sido denunciada, ¿sí? Para este efecto hay que entender cuál es el producto o servicio, cuáles son los mercados relevantes y cuáles son sus consumidores medios. Otro elemento importante, consumidor selectivo, es un consumidor más informado, tiene más conocimiento que el consumidor medio y típicamente va a ser un concepto importante para aquellos productos que tienen una venta o comercialización a través de una distribución selectiva o que requieren información específica o que están en mercados muy especializados. Pero desde luego tenemos un tercer elemento, que es este consumidor especializado, ¿sí? Productos que se ofrecen a aquellos que conocen de forma específica su uso y su aplicación. Sobre la base de esto, ¿no es cierto?, también tenemos que entender cuáles son las obligaciones del consumidor en el análisis de cada uno de los productos. Y va a tener un vínculo directo al tipo de marketing o publicidad que ustedes desarrollen. No es lo mismo vender azúcar o un commodity que vender una computadora para alguien muy sofisticado. En el Ecuador, y si es que ustedes revisan la data que entrega anualmente en la rendición de cuentas la Superintendencia de Competencia Económica, la mayor cantidad de procesos que se investigan y se sustancian en la Superintendencia de Competencia Económica son ante la Intendencia de Prácticas Desleales. Es usual que los consumidores presenten denuncias, es usual que luego de los procesos de private enforcement de los competidores, estos terminen en proceso de denuncia ante la propia Intendencia, y también es muy usual que la Intendencia de Prácticas Desleales haga investigaciones a ciertos segmentos de productos y de mercados. Es por ello que aquí, como les decía, en la firma tenemos un equipo especializado en legal marketing para revisar, defender y mitigar los riesgos de nuestros clientes en esta materia. Si quieren conocer más sobre las prácticas desleales, su regulación en el Ecuador bajo la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder de Mercado y las estrategias que les podemos dar para mitigar esto a través de actividad publicitaria adecuada, por favor, contáctenos. Estaremos gustosos de ayudarles. Gracias.